¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con, y como todos los martes a las 7 de la noche, la cita es con la Fundación Forjando Futuros, una fundación que acompaña a las víctimas del conflicto armado en diferentes procesos de reclamación de tierras, de restitución y de reparación. Y hoy vamos a hablar en esta Cita Con de desplazamiento, particularmente el desplazamiento que se ha presentado en la región del Urabá antioqueño. Y para hablar de este tema, nos acompañan en esta oportunidad Nerbelia Rosa Avilés Ortega. Ella es abogada, líder de víctimas en la región del Urabá y también es víctima de desplazamiento por grupos armados ilegales en esa zona del departamento de Antioquia. A Nerbelia le agradecemos su presencia esta noche en el programa. Bienvenida. Gracias, buenas noches a todos y todas y gracias por la invitación. También nos acompaña Gerardo Vega, es el director de la Fundación Forjando Futuros, quien nos acompaña habitualmente en el programa. Bienvenido nuevamente, Gerardo. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Y aquí conmigo, como siempre, también está Ana María Cadavid. Buenas noches, Ana María. Muy buenas noches para usted, Germán, para nuestros invitados, a Nerbelia, muchas gracias, e igualmente a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y a todos los televidentes que, como siempre, están acá teniendo una cita con nosotros, con la Fundación, los martes a las 7 de la noche. Hoy vamos a hablar, como bien lo decía Germán, acerca del desplazamiento en Urabá. El 10 de diciembre exactamente, Germán, le cuento a usted y a todos los televidentes, del año 2018 se entregó un informe a la JEP, a la Jurisdicción Especial de Paz, sobre todo lo que ha sucedido en el Urabá. Las comunidades afro, los reclamantes de tierra, todos los campesinos que habitan esta zona fueron hasta la JEP acompañados de algunas organizaciones sociales, entre ellas la Fundación Forjando Futuros, para decirle investigue lo que viene pasando allí en esa zona. Entre esos, el desplazamiento del cual han sido víctimas cientos y cientos, por no decir miles, de personas en el Urabá. Un problema que pasó y no se descarta que siga pasando, Gerardo. ¿Sigue sucediendo? Sigue sucediendo desafortunadamente en la región de Urabá. Amenazas, desplazamiento, asesinatos, despojo de tierras. No ha parado esa situación. Urabá quizás es el territorio de Antioquia más difícil de reconciliar y de encontrar la paz. Nosotros en algún programa, Germán, hace algunos días, dábamos una cifra y era que prácticamente el 80% de la población del Urabá antioqueño ha sufrido algún tipo de victimización. De ese 80%, el 86% sufrió desplazamiento. Este tema del desplazamiento, Gerardo, de doña Nerbelia, es un tema de nunca acabar. Hemos visto cómo las personas han tenido que abandonar sus sitios de origen para irse a pasar trabajo, doña Nerbelia, a sufrir a otras partes. Aparte de haber sufrido ese flagelo del desplazamiento, se van a otros territorios donde no es su ambiente natural. Usted fue víctima de esa situación de desplazamiento. Háblenos un poquito de cómo vivió usted esto. Así es, Germán. Pues para nosotros, las personas que hemos sido víctimas de desplazamiento, es muy difícil llegar, como usted lo ha dicho, a un sitio donde no es su hábitat normal, donde no tiene sus amigos, donde llega sin llevar recursos, incluso para... Con lo puesto. Con lo puesto. Por ejemplo, en mi caso llegué con una hija de 9 años a una ciudad donde para ella también era pues muy desconocida. ¿A dónde llegó usted? A Bogotá. Muy desconocida y difícil a conseguir dónde vivir, dónde ponerla a estudiar a ella para que no perdiera pues el año de estudio, y tratar de defenderse uno como pueda. Contextualicemos un poco, doña Nerbelia. Usted estaba en el Urabá antioqueño, incluso usted es una de las personas que empieza a asesorar a la Fundación Tierra y Vida, a la Asociación Tierra y Vida. ¿Qué pasa cuando usted comienza con esos procesos legales y también pues a sufrir como víctima? Bueno, precisamente el desplazamiento en general, más que todo a los campesinos que han salido de sus tierras, pues en mi caso no fue que yo haya perdido mi tierra y que me hayan sacado por quitarme mi tierra, sino mi desplazamiento fue precisamente por estar ayudando y asesorando a esos campesinos a quienes les quitaron la tierra. Mi manera de asesorarlos era diciéndole dónde ir a proteger su tierra, dónde ir a reclamar, dónde conseguir sus títulos, porque muchos de ellos que pensaban
que cuando llegaron los grupos armados, que les quitaban los documentos, cómo demostrar la propiedad, la escritura, la resolución, en fin, se lo llevaban, ellos pensaban que inmediatamente perdían su tierra. Sí. Entonces, pues ahí es donde empiezo yo a decirles, usted aún no la ha perdido, dónde se puede conseguir el título nuevamente. Entonces ya yo les decía dónde hacerlo, cómo hacerlo. Y si me tocaba a mí, pues ir con ellos, incluso lo hacía. En algunas partes a veces no los querían atender, entonces me tocaba a mí ir con ellos para que pudieran atenderlos. Porque el campesino es fácil de embolatarlo, como decimos vulgarmente. De enredar. Nerbelia, precisamente eso que hacía usted de acompañar a estas personas que se encontraban, digamos, perdidas ante una amenaza primero y luego ante no saber qué hacer, eso molestó a los que fueron los despojadores, por Claro. eso su desplazamiento. Claro que sí, por eso fue mi desplazamiento. Porque para ellos yo era una piedra en el zapato, como lo decían vulgarmente. Yo era una piedra en el zapato para ellos porque era quien estaba enseñando al campesino. Abriéndole los ojos, exacto. Que ellos miraran en realidad cómo hacer las cosas. Entonces, pues eso a ellos no les gustó. Entonces, la manera era o me asesinaban o me hacían ir. Lo que quiere decir que en este país cualquier persona es víctima. Eso mismo ha pasado incluso, Gerardo, con las personas que hacen parte o con algunas personas que hacen parte de la Fundación y de otras organizaciones que están tratando de hacer lo mismo que hace Nerbelia. Sí, desafortunadamente no No se escapa resisten nadie. la ley, no resisten la ley de que tenga derechos unas personas que han sido desprotegidas, como los campesinos de esa región. Conocí precisamente a Nerbelia porque era defensora de derechos humanos, estaba en un comité, recuerdo, si no mal era de lo de Pueblo Bello, cuando hubo todo la masacre en Pueblo Bello, cerca a Turbo, y había un grupo de personas que reclamaban sus derechos. Allí conocí a Nerbelia. Nerbelia después tuvo otras actividades laborales y también estudió Derecho. Siendo líder, estudió Derecho y hoy pues ejerce en el tema de restitución, en el tema de tierras. Afortunadamente le ha ido en Bogotá, encontró ese punto de trabajo allí importante, pero tuvo que sufrir en carne propia el desplazamiento debido a que orientaba a la gente. Ella sabía, me acuerdo en el tema de restitución de tierras a través de la ley 2005, del año 2005. 975. La ley 975 del año 2005, empezaron unas personas a reclamar, empezaron unas personas a buscar su tierra y bueno, encontraron una persona como ella que vivía en apartado, que estaba en Urabá, a orientarlos, a organizarlos. Recuerdo los primeros momentos después del asesinato de Benigno Gil y de una persona, Albeiro Valdés Martínez, es que ha sido trágico porque los que se han puesto a trabajar el tema o los han desplazado o los han asesinado. Albeiro Valdés Martínez, Benigno Gil, Jaime Gaviria, van muchas personas que han sido asesinadas. Afortunadamente Nerbelia sobrevivió, pero después de un atentado, después de que la buscaron para tratar de asesinarla. Tuvo que irse de la región, ¿cierto? Otros líderes pues están ahí en medio de las circunstancias que no es fácil en la región de Urabá. Pero bueno, es la historia de Y Nerbelia. con poca protección, según denuncian ustedes mismos, a veces de parte de la Unidad Sí. Nacional de Protección, porque les dan un teléfono celular y si acaso una Y un escolta chaleco. o un chaleco y para que avisen simplemente si algo está sucediendo allí donde ellos se desplazan. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en segundos. Regresamos para seguir hablando con Nerbelia y con Gerardo sobre este tema del desplazamiento en Urabá. A nosotros nos tocaba prestarle los caballos a los guerrilleros y no solo prestárselos, sino que a mis hermanos les tocaba transportarle el mercado hasta las montañas donde ellos estuvieran. Muchas mujeres perdieron los esposos, hermanos, papás, les tocó sufrir violaciones. Afortunadamente, por ejemplo, ni a mis hermanas, una hermana que yo tengo, ni a mí nos tocó pues que nos atacaran así, de que nos fueran a violar, eso no. Después de tanta violencia, la casa de nosotros desapareció porque el ejército la destruyó, la voló porque eso se había convertido como en una guarida de ellos. Entonces en este momento no hay nada, monte,
solo monte. Yo siento mucha angustia y yo le decía hace por ahí unos 3 meses, yo estuve allá en restitución de tierra, yo les decía, a mí me parece tan triste que mi papá haya muerto con esas ganas de volver a la tierra de él, porque él no murió aquí. Él murió en otro lado y él siempre quería y él ambicionaba. Y mi mamá también, yo le digo, mi mamá al paso que vamos tampoco le va a tocar. Queremos volver a tener todo lo que teníamos. La casa, tener los animales, el cultivo, todo lo que nosotros teníamos. Cuando a uno le hablan de una ONG o de fundaciones como Forjando Futuros, uno llega con desconfianza, a uno le parece, ay, ¿será que sí? ¿Será que me van a engañar? ¿Será que me van a utilizar para poder conseguir dinero para llevárselo quién sabe para dónde? La verdad, yo sí tengo una buena imagen de Forjando Futuros. Muchísimas gracias por continuar aquí en Cita Con. Veíamos, Germán, Nerbelia y Gerardo, a Ana García. A propósito del atentado que mencionaba ahorita, que sufrió Nerbelia, que mencionaba Gerardo, Ana García también tuvieron esos problemas, no de atentados, pero sí de amenazas, de acusarlos de colaborar a unos y otros, esto en el oriente antioqueño. Dice ella una frase que definitivamente hay que recordarla aquí, y es que está muy triste porque su papá no pudo volver a la tierra porque se murió antes de recuperarla, que es lo que está sucediendo en muchísimas zonas. Incluso yo me atrevería a decir que el Urabá antioqueño es una de esas zonas donde más está sucediendo esto. Personas que llevan reclamando sus tierras desde hace aproximadamente 20 años y no han podido volver y que ya están envejeciendo y que se ven las cosas mucho más difíciles. Ana García comenzaba hablando de nos tocaba prestarle los caballos a la guerrilla para que ellos subieran sus mercados al monte. Y es que, bueno, yo que he trabajado cubriendo temas de orden público me he encontrado con eso muchas veces. Y no solamente la guerrilla, sino que llegan paramilitares y también les exigen a estas personas que les tienen que dar esto o lo otro. Y después llega el ejército y entonces hay que atenderlos. Es decir, son campesinos que están recibiendo inmersos presiones por diferentes grupos. ¿Y qué hace una persona de estas? Negarse, pues negarse es poner en riesgo su vida y por eso lo señalaban de colaboradores de uno u otro grupo. Pero volvamos al caso que mencionaba usted, Ana María, de lo que le sucedió a Nerbelia en el Urabá, porque usted nos contaba durante la pausa detalles de esto. Hubo un detonante, hubo un hecho particular que hizo que usted tomara la decisión de salir de esa zona porque sabía que estaba corriendo riesgo su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en la oficina de Tierra y Vida llegó una persona pasándose por campesino, preguntando por la abogada que le iba a dar poder para que le reclamara una tierra que estaba ubicada en Punto Rojo. Se encontraba la secretaria, yo no estaba, yo estaba en ese momento en los juzgados. Entonces ella le dijo pues que no, yo no me encontraba, pero que en qué le podía colaborar. Y él le dijo, no, es que vengo para darle un poder para que me reclame la tierra. Ella le dijo, bueno, yo le puedo hacer el poder y ya después usted entonces le cuenta a la abogada cuando ella regrese. Ella fue a buscar la USB porque en la USB, en el momento, los computadores de la oficina estaban dañados. Ella incluso le dijo, los computadores están dañados, yo voy a coger una USB, deme sus datos para ir a una sala de internet a sacarle el poder y ya usted va a autenticarlo y lo trae. De pronto de aquí a allá ya la abogada ha llegado. Cuando él vio que ella sacó la USB, y tenía dos agendas, la primera agenda la cogió, la abrió, vio que estaba en blanco, entonces le quitó la otra, la abrió y la agarró por aquí bien fuerte y le hizo soltar la USB, la empujó y ella rodó por las escaleras, que incluso tuvo una incapacidad de 15 días, le dieron de incapacidad y la persona se fue. Ella se dio cuenta que estaba armada, cargaba el arma aquí atrás. ¿Iba por usted? Iba por mí. Por mí fue que llegó preguntando, iba por mí. Ahí es que inmediatamente usted sale. Ahí es donde yo pues inmediatamente no salí, pero entonces incluso cuando eso pasó fue cuando a mí me recibieron la denuncia que yo hacía por mis amenazas porque tampoco me habían querido recibir la denuncia. Porque, no le creían. Porque no me creían
y entonces decían que yo tenía que decir quién me había informado de mis amenazas. Yo no puedo, ¿cómo es? Decir el nombre de quién me informó o qué fue lo... Porque o cómo pone en fue, riesgo a esa porque persona. entonces es otra persona que ya voy a poner en riesgo. Entonces no es justo yo tener que poner en riesgo a esa otra persona. Tal le hablemos de la seguridad porque antes de la pausa yo mencionaba lo que les dan a veces a los líderes que acompañan a estas víctimas y a las mismas personas que reclaman la seguridad que les brinda el Estado. Es una seguridad, digamos que ridícula, podemos calificarla de esa manera, Gerardo, porque es que darle un teléfono celular a una persona y un chaleco, pues ¿qué protección es eso? ¿A usted también le dieron eso? Pues a mí en el acta sí, me dieron un celular, un chaleco y para que, según un fondo, para que contratara a una persona de un vehículo que me transportara. Como le dije en acta, ¿no? En la realidad lo que me dieron fue un celular. El chaleco nunca me lo dieron, que porque no tenían chaleco para mujer en ese momento, nunca recibí el chaleco realmente. Solo recibí el celular. Esa es la historia de muchas de las víctimas que tenemos nosotros en el país, Germán, que reciben, díganme en qué momento usted va a informar que va a ser víctima de un atentado. Sí, mire, el caso que nos cuenta Nervelia, terrible, porque si hubiera estado en ese momento no la tendríamos aquí, contándonos la historia. Exactamente. Se salvó milagrosamente, pero muchas víctimas tienen que sufrir, Gerardo, la misma situación. Un teléfono celular para avisar, me están matando, para avisar, van a atentar contra mí. Eso no es protección, Gerardo. Sí, no, totalmente de acuerdo. La gente amerita una protección adecuada. Lo que pasa es que hay un error de percepción y de política en el tema de seguridad por parte del gobierno. A la gente no la... Pues, bien, la gente lleva los panfletos cuando la amenazan, la grabación en el teléfono, pero es más por la actividad que realiza que la gente debe recibir la protección, más por el número de panfletos que le lleguen. Porque entonces se encuentra que en el estudio siempre, ¿cuándo lo amenazaron? ¿Dónde llegó? ¿Cuál teléfono? Deme el papel. Entonces comienza una investigación. Es por la actividad que desarrolla la gente. Los reclamantes de tierra y los líderes reclamantes de tierra en Urabá evidentemente necesitan protección. Es que han asesinado 20 y hay muchos desplazados y siguen diciendo y siguen a voz en cuello, hablan allá amenazando a la gente. Entonces eso es por la actividad que la gente desarrolla. Allá debería dirigirse el estudio de riesgo que hace la unidad de protección. Y en segundo lugar, el tema de protección, pues muy importante, el chaleco, el teléfono, el vehículo, los escoltas, pero el tema de fondo es que no haya impunidad. Mientras no desvertebren, acaben con las bandas armadas, con los paramilitares y sobre todo con quienes lo financian, pues eso se mantendrá. Muy bien. Gerardo, vamos a hacer una nueva pausa. Vuela el tiempo, como siempre, Ana María. Muchísimas Ya regresamos para terminar este tema hoy aquí en Citacón. Gracias por continuar con nosotros en esta Citacón, que como todos los martes es para Forjando Futuros, que acompaña a todas estas personas que han sufrido desplazamientos, amenazas, todas estas víctimas del conflicto armado, particularmente en Antioquia, en la región del Urabá antioqueño. Y hablábamos antes de la pausa, Ana María, de esas obvios riesgos que tienen las personas que son reclamantes de tierras, las víctimas que quieren volver a sus sitios de origen. Es obvio que estas personas tienen riesgo porque, yo no sé, usted habla de 20 líderes asesinados, yo no sé... En Urabá. En Urabá, yo no sé, de tierras. yo no sé cuántas personas más, cuál es la cifra como que se necesite de personas asesinadas para poder que se den cuenta que esto está sucediendo, Ana María. No, si fuera por eso, Germán, ya vamos en unos 500 líderes aproximadamente, según la Defensoría del Pueblo, que van asesinados desde la firma del acuerdo de paz con las FARC y el gobierno nacional hasta la fecha. Entonces, si es por esa cifra, no sé hasta dónde vamos a llegar. A propósito de eso, Gerardo, nosotros hemos hecho ya, digamos, un compendio de las víctimas que por lo menos el mismo Estado ha dicho que hay en el Urabá antioqueño, casi el 80% lo dijimos al iniciar el programa. En materia de restitución de tierras, ¿cómo estamos en esa zona? En materia de restitución de tierras, aún los índices son muy bajos. Hay 6.824 solicitudes
de las personas allá, 6.824 solicitudes, de las cuales únicamente hay 163 sentencias. Sí. En promedio son 2 casos por sentencia, o sea, 300 casos de 6.824 resueltos hasta ahora. ¿Y En por qué 8 apenas años. esa cifra? Por varios motivos. Uno, en Urabá es el territorio más difícil. Allá se han opuesto a sangre y fuego a la restitución. Han detenido personas opositores que después de haber fallado los jueces Sí. los han tenido que capturar porque no dejan adelantar el cumplimiento de la orden del juez. No permiten que la gente la restituyan de manera material, aunque haya una decisión judicial. Entonces tienen que acompañarse la policía, el ejército. Han envenenado animales, han amenazado, han asesinado. O sea, ha habido una oposición férrea, brutal, ilegal, criminal a la restitución de tierras. Pero además de eso, hay parlamentarios y hay líderes de esa región, del Centro Democrático fundamentalmente, que se han María opuesto. Fernanda Cabal, por María ejemplo. Fernanda Cabal, por ejemplo, Lafori, por ejemplo, y otros reconocidos personajes del mundo político que en el gobierno y en el Congreso de la República y en todos sus escenarios dicen que la ley no tiene validez, que hay que modificarla, que es una ley que no corresponde a la verdad, que está perjudicando a otros campesinos. Han desacreditado, buscan desacreditar ese propósito. Entonces hay una oposición muy fuerte. Aquí el gobierno departamental y el gobierno municipal, uno no ve que se metan en el tema, no ve que se metan en el tema. Bueno, nosotros hemos insistido, nos ha acompañado en 2 oportunidades, es cierto, el gobierno departamental, cuando fuimos a lo de Guacamayes, pero una decisión de un gobierno, la principal responsabilidad de un líder, el gobernador es un líder, fue elegido para que dirija el departamento de Antioquia, es proteger la vida de la gente y la integridad de la gente, proteger la vida de la gente, es lo que dice la Constitución. Entonces deberían meterse mucho más en estos temas. Claro que sí, ya se nos está acabando el tiempo, doña Nerbelia. Hablemos un poco y muy corto acerca de eso que está diciendo Gerardo. Ya desde la posición en la que usted está como desplazada en otra ciudad, pero también como abogada, ¿cómo ve lo que está sucediendo hoy en el país en materia de víctimas? Pues que cada día estamos más victimizados, nos siguen victimizando, nos siguen persiguiendo, nos quieren incriminar incluso, hacer ver que estamos haciendo cosas malas. En estos momentos yo tengo un proceso porque me acusaron de haber falsificado una firma, sin ser así, y cada día, incluso en las partes donde he trabajado, he sido perseguida. Cuando han llegado ciertos políticos a gobernar, a mandar en esa institución, inmediatamente me han sacado. Cuando trabajé en el INCODER, inmediatamente me sacaron, no me dieron más contrato. Ahora en este gobierno igual la misma cosa, de una vez ya para mí no había más contrato. Porque, Incómoda. Exactamente, Sí, porque incómoda. soy incómoda en esas instituciones. Bueno, es admirable la labor que realizan estas personas, Ana María, Bastante. arriesgando su vida, sabiendo a lo que se enfrentan y sin embargo siguen ahí. Muchísimas gracias, Nerbelia, por lo que está haciendo y por acompañarnos en esta oportunidad en el programa. Gracias a ustedes por su invitación. Gerardo, gracias. A ustedes muchas gracias, muy amables. Ana María, nos vemos en 8 días. Nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, aquí en Cosmovisión. Germán, buenas noches para usted, para los televidentes y por supuesto para Gerardo y para Nerbelia. Gracias a todos.